Si el presupuesto del año pasado, o de este año, el que está en ejecución este año, 2025, fue de 1.681.000.000.000 de pesos, yo estimo, presupuestando un incremento de un 10%, que el presupuesto del año 2025, del año 2026, habrá de rondar los 2 billones de pesos. Mínimo 1.800.000.000.000 de pesos. 900.000 millones de pesos. O sea, mal contado vamos a llegar a 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Para el año 2026 habrá de ser, me imagino yo, proyecto yo, el presupuesto de la nación. 2 billones de pesos. Estamos hablando de billones ya. Billones para el año 2026 probablemente. Si de esos casi 2 billones de pesos que habrá de rondar el presupuesto del año 2026, que se prepara este año, ya en el mes de septiembre habrá de estar enviándose el presupuesto al Congreso y entre octubre y noviembre debe estar aprobado el presupuesto general de ley y convertido en ley de gastos públicos, ingresos y gastos públicos. ¿Qué le llamamos el presupuesto? De ese presupuesto estimado que pudiera ser, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano habrá de pagar 322.000.000.000 de pesos de deuda pública, de intereses de deuda pública. 322.000.000.000 de pesos de intereses a la deuda pública. Y si proyectamos 1.900.000.000.000 de pesos, estaríamos hablando que el 4% rondaría los 340.000.000.000 de pesos. De forma que haciendo esa proyección, estamos hablando de que probablemente el Estado, el gobierno dominicano habrá de pagar, habrá de dedicar, de presupuestar, de reservar solamente para pago de intereses de la deuda externa y a educación del 4%, o el 4% para educación, de 662.000.000.000 de pesos. Si fueran 2 billones, estamos hablando de que cerca de un 34% del total del presupuesto habrá de dedicarse a educación y a pago de intereses de la deuda pública en la República Dominicana. 322.000.000.000 de pesos serían los intereses a pagar de la deuda externa del presupuesto que habrá de hacerse en este año para el año 2000, para ejecutarse el año 2026. Le quedarían, si fueran los 2 billones de pesos, le quedaría 1.400.000.000.000 de pesos al Estado para todas las demás cosas del país. Para todas las demás cosas del país le quedaría al gobierno dominicano el 65%, vamos a porcentuar. El 35% se va a dedicar a educación y a pago de intereses de la deuda externa. Y un 65% quedará para el gobierno, el Estado, el gobierno dominicano subvencionar todos los gastos del Estado dominicano. Hacia allá vamos, para que podamos encontrarle respuesta a las dificultades que estamos enfrentando. Es que nos estamos tragando los cuartos en 2 cosas que no producen nada o producen muy poco. Los intereses de la deuda externa no generan para atrás, no tienen ninguna tasa de retorno. Y la inversión en educación, el gasto en educación, 340.000 millones, proyecto yo, tampoco está teniendo tasa de retorno positiva, productiva. Entonces, en 2 gastos, en 2 cuentas, el Estado, el gobierno dominicano habrá de reservar para el año que viene, cerca del 35% del presupuesto estimado que pudiera elaborar para pagar intereses de la deuda externa y educación. Y les repito, ninguna de las 2 están produciendo nada, están retornando nada para el país. Entonces, estamos mal y tenemos que comenzar y llamar la atención de las autoridades
del gobierno dominicano, porque este es un país que según la Constitución de la República es un Estado constituido por tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero siempre he dicho que no hay ninguna independencia entre unos y otros, porque el que paga decide. Y quien le paga al Poder Ejecutivo es quien le paga al Poder Judicial es el Poder Ejecutivo. Quien le paga al Poder Legislativo es el Poder Ejecutivo. Quien elabora el presupuesto para los otros dos poderes del Estado es el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo es el que determina qué le va a dar a los otros. Y le va a dar en función de la libertad que quiera tener el Ejecutivo o que pretenda tener. Pretende tener una justicia amarrada, poco cuarto. Pretende tener un sistema legislativo sentado, trancado, poco dinero. Y en ese pleito, en esa lucha, es que entra el negocio. Entonces el Poder Judicial negocia con el Ejecutivo, negocia, literal, negocia con el Ejecutivo para que le dé una parte del presupuesto, la que ellos pretenden. Es en esa negociación que el Poder Ejecutivo le asigna una partida al Poder Legislativo. Y en esa negociación entonces es donde está el negocio. En esa negociación es donde está el negocio. En esa negociación es donde está el negocio. Para que ustedes vean lo que nos espera hacia el año que viene. Lo que nos espera hacia el año que viene y hacia los años por venir. Produciendo, por eso el propio gobierno dominicano ha tenido que verse compelido a tomar dinero prestado en pipá. Porque también hay una situación, en ese 1.681.000 millones de pesos, hay una gran cantidad de exenciones y exoneraciones a empresarios y a instituciones que no debieran, que no le producen nada al Estado, al gobierno dominicano, y entonces hay que darles exenciones. Ahí están las exenciones de combustible, el propio sistema de seguridad, el propio sistema social, el gabinete social, que este país se está convirtiendo en una especie de welfare, creo que en Estados Unidos, que es lo que le daba, un sistema que había, que le daban la comida a casi a todo el mundo. Y entonces estamos construyendo un país de dávida, un país en el que el ciudadano, la mayoría de los ciudadanos, están apegados y esperanzados y esperando que el gobierno le dé una tarjeta, le dé una asignación de 2.500 pesos al mes. Y estamos tranquilos con eso. Por eso entonces están buscándosela por otro lado. Por eso están buscándosela por otro lado y en otras actividades no muy lícitas y no muy buenas y muy espurias. Entonces, hay que ver que este país, si produce 1.600.000 millones de pesos, de eso hay 100.000 o 200.000 millones de pesos que de préstamo. Pero esos préstamos hay que hacerlo porque probablemente mayor, el doble de esa cantidad, se le está concediendo a gente, a instituciones y a empresas que no debiera. Porque ¿cómo se justifica que una empresa tenga un montacarga funcionando, operando con GLP, que está subvencionado para que las amas de casa lo reciban a un precio menor? ¿Cómo se justifica que el que anda en una jipeta 2025 le ponga gas, que está subvencionado por el Estado Dominicano para que le llegue el gas subvencionado a las amas de casa? ¿Cómo se justifica que instituciones, cómo se justifica que un diputado tenga 2 exoneraciones y que se inviertan, como este año, cerca de 5.000 millones de pesos, se reserven, o el Estado deje de recibir cerca de 5.000 millones de pesos en exoneraciones para congresistas? ¿Cómo se justifica que a sindicatos de choferes de transporte público se le entreguen millones de galones de gasolina, de combustible, todos los meses, cuando ellos usan ese vehículo para
cobrar para transportar gente por cobro, por peso, por paga. ¿Cómo se justifica que instituciones que dicen ser sin fines de lucro no paguen impuestos, no paguen aranceles cuando traen vehículos, muchísimas cosas del extranjero? ¿Cómo se justifica? Entonces, todas esas exenciones y esas exoneraciones, cobrándolas, pudieran sustituir el dinero que el gobierno se ve obligado a tomar prestado a altas tasas de interés. Porque entonces no queremos que cojan préstamos, pero entonces sí queremos y sí estamos cogiendo una serie de dinero en subvención, en exoneración, en exenciones que no debieran. Entonces, aquí hay que comenzar a revisar esta situación, porque este Estado dominicano está saliendo demasiado caro. Este Estado está saliendo demasiado caro y con muy mala calidad y con muy malos resultados los funcionarios y actores que intervienen en el Estado dominicano. Miren lo que le he dicho, hay creo que 20 diputados al Parlacén, unos tantos o igual cantidad de diputados nacionales, unos tantos o igual cantidad de diputados de ultramar, lo pecaminoso, señores, que le dije en un programa anterior, que la mayoría de los diputados al Parlacén tienen a la esposa o al hijo de suplente. O sea que si él se muere es el hijo que le queda, si él se muere es a la mujer que le queda. ¿Usted cree que eso es posible? Pagándole 5,000 y pico de millones, 5,000 y pico de miles de pago mensual a un diputado del Parlacén, 5,000 pesos, dólares todos los meses, dándole 2 exoneraciones igual que un diputado de verdad. Y usted no lo elige. Usted no lo elige, no lo escogió, no lo eligió, no es su voluntad. Y entonces tiene la misma prerrogativa que el diputado que yo elegí. Que no es que hace mucho, pero lo elegí. El de ultramar, ¿quién lo eligió? El diputado nacional, ¿quién lo eligió? El diputado al Parlacén, ¿quién lo eligió? Y la vulgaridad, les repito, de que además de que tienen todos los privilegios de un diputado de verdad, de los diputados que nosotros elegimos, tienen la cachaza y los partidos políticos, la cachaza de poner a un dirigente de un partido al Parlacén, diputado al Parlacén, y permitirle que el hijo, la esposa o el sobrino o el papá, el suegro, sean el suplente. Coño, pero así no. Así no. Esto hay que arreglarlo. Y porque lo estoy viendo que está muy mal y con poca posibilidad de arreglarlo.